That's and Black Powder, un juego a primera vista simple, pero que en el fondo, oculta una historia compleja, con un mundo sumido en el caos, en el que solo hay muerte, sangre, y pólvora. Antes de comenzar les quiero aclarar que todo lo que explique aquí puede ir cambiando con el paso del tiempo y las actualizaciones, además de que toda la información la saque de la wiki oficial del juego, por lo que es información confiable y verídica de parte de los desarrolladores, aunque como mencioné es información en constante cambio. También para este vídeo no tomaré en cuenta teorías de los fans, solo datos confirmados por los propios desarrolladores, y si hay algo que quieran mencionar acerca del lore del juego pueden escribirlo en los comentarios. Así que ya con todas las aclaraciones hechas, comencemos de una buena vez. La infección, conocida en el universo del juego como la plaga, es una enfermedad cuyos orígenes y características actualmente se desconocen. Lo único que se sabe con seguridad es que tiene una tasa de mortalidad exageradamente alta, y que se contagia a través del contacto con los infectados. La única forma conocida para curar la zombificación es mediante la bendición de los sacerdotes, o alguna autoridad religiosa, aunque cabe aclarar que las personas curadas mayoritariamente morirán ya que la herida se infectará, tarde o temprano. Debido a que lo que es el virus y la zombificación son dos cosas diferentes, pero a pesar de esto se sabe que la infección no tiene un origen demoníaco. La plaga apareció por primera vez después de la guerra ruso-turca de 1806, cuando las tropas rusas comenzaron a movilizarse para luchar contra Napoleón. En algún momento después del incendio de Moscú, la plaga adquirió sus propiedades de reanimación, convirtiendo a los infectados en almas condenadas atrapados en sus cuerpos en descomposición. Y es a partir de todo esto que, el viejo mundo contempla el final de su sociedad tal y como se conoce, a su vez comenzando una lucha por la supervivencia en cada rincón de Europa. Berezina, basado en la batalla del río Berezina, es el primer mapa cronológico, ambientado durante el crudo invierno ruso. Con la aparición de la plaga zombie, las fuerzas francesas comienzan una desesperada retirada de Rusia. Mientras se llevaba a cabo la retirada, un francés hace volar el puente inicial sobre el río Berezina, dejando varado al otro lado del río, al 9º cuerpo francés del mariscal Claude Victor y a varios rezagados del campamento original del puente. Entonces el mariscal ordena la construcción de un nuevo puente a la desesperada, sobre el río abandonado. Una vez finalizado la construcción del puente, las tropas francesas abandonan el campamento, sufriendo muchas bajas en el proceso. El paradero de las tropas es desconocido, aunque lo más probable es que hayan salido de territorio ruso, o, quizás todos fueron aniquilados por los zombies. Luego de la retirada francesa, durante finales de 1812, el HMS Undaunted de la Marina Real Británica pierde un barco remolcador que transportaba a varios individuos infectados, estrellándose en la isla de Bardo. El Undaunted envía una tripulación de 15 hombres para investigar la isla, encontrando a una gran cantidad de zombies en el pueblo cercano, y de la tripulación de 15 solo sobreviven 4. Mientras tanto el Undaunted, creyendo que la tripulación puede seguir con vida, permanece en el puerto esperando alguna señal. Es entonces que unos soldados daneses, refugiados en la fortaleza de Bardojus, intentan escapar del lugar, abriéndose paso por el pueblo cubierto por completo de nieve, hasta que al llegar a una iglesia, hacen sonar la campana, alertando al Undaunted, quienes, creyendo que es su grupo de expedición, responden a la señal. Los daneses se dirigen al faro y lo activan, guiando al Undaunted a su posición, pero también atrayendo a todos los zombies cercanos. Los daneses resisten como pueden hasta finalmente ser rescatados.
Los eventos que ocurren en Bardojus permanecen ocultos al ojo público, hasta 1815, cuando científicos e investigadores daneses se dirigen a la fortaleza para investigar, recuperándose numerosos cuerpos, incluidos de algunos soldados. Estos se trasladan a Copenhague, algo que sin saberlo les traería problemas significativos. Durante el asedio de la ciudad de San Sebastián, soldados británicos y portugueses son capturados y encerrados por los franceses, en la fortaleza que se encuentra a lo alto de la isla. Cuando llega a la noche, patrullas francesas notan un caos en la ciudad, encontrándose con los zombies, liberándose una larga lucha durante toda la noche. Inevitablemente, un oficial francés decide liberar a los prisioneros y armarlos contra la amenaza. Estas fuerzas luego bajan de la fortaleza, abriéndose paso a través de San Sebastián. Al llegar a las murallas de la ciudad, se encuentran con un soldado del 5º Regimiento de Infantería Británica, llamado Barry, quien les ayuda a bajar del fuerte. Aunque lamentablemente este queda hecho trizas por los zombies junto a otro soldado que termina de bajar la plataforma, salvando a sus compañeros. Los supervivientes restantes son extraídos por el HMS Undaunter, que casualmente estaba por las costas españolas, luego de los sucesos en Bardojus. Al llegar al barco, un superviviente infectado se transforma y mata al capitán del Undaunter. Después de esto, los franceses y británicos se separan, con los británicos desembarcando en territorio español. Mientras caminan por el campo, los británicos se encuentran con las guerrillas españolas, saliendo finalmente de España. Mientras tanto, el final de los franceses es desconocido. En la batalla de Leipzig, mientras las fuerzas de la Sexta Coalición y las francesas se enfrentan, la plaga cambia el panorama de la batalla, haciendo que soldados de diferentes naciones, anteriormente enemigas, se unan para escapar de la ciudad. Estas fuerzas caminan por la ciudad repleta de zombies, hasta que al llegar a un cementerio, son acorralados. Las tropas resisten hasta que, Jacob, un ingeniero francés, aparece y explota la puerta de salida con un barril, muriendo en el proceso. Las tropas escapan cruzando el puente que termina explotando. Como resultado de esto, Napoleón y los líderes de la coalición, se percataron de la magnitud del problema que significaba la plaga, y en consecuencia pidieron un alto al fuego, concluyendo los combates de las guerras napoleónicas. Con el pánico generalizado en Alemania, civiles aterrorizados de las zonas cercanas a Frankfurt, encierran a civiles inocentes en el sótano del castillo de Pfalzgrafenstein. El mariscal von Blücher y elementos del 1er Garzuzu, el 13º Regimiento y el 18º Regimiento de Infantería Prusiana, así como una división rusa y bávaros, llegan a Kau, en un esfuerzo por perseguir a Napoleón, y ganar las guerras napoleónicas. Empiezan a saquear Pfalzgrafenstein en busca de suministros. Cuando sus fuerzas se encuentran con el sótano, la puerta se abre de golpe y casi todos los soldados de Blücher mueren al intentar cerrar el sótano, y Blücher termina siendo infectado. Pasado un tiempo, elementos de la retaguardia alemana así como rezagados austríacos, rusos y bávaros, llegan a Kau, intentando volver a casa, empiezan a recorrer Kau, recogiendo todos los suministros que pueden. Cuando llegan a Pfalzgrafenstein, se encuentran con Blücher infectado y los restos de su ejército. El mariscal les ordena asegurar el castillo, para que el ejército prusiano tenga una retirada segura a través del río Rin. Más tarde, Blücher sucumbe a la infección. Los soldados se preparan para la batalla, aunque saben que lo más probable es que todos mueran, pero en la situación en la que se encuentran no tienen otra opción. Al entrar al sótano son testigos de la gran cantidad de personas atrapadas, hasta que de la nada la puerta al final del sótano es derribada por los zombies, comenzando la lucha. Los soldados resisten como pueden, cubriéndose con los muros de los zapadores, aunque la clara superioridad numérica les juega en contra, y hace que poco a poco las tropas vayan retrocediendo.
En el caos de la lucha muchos mueren, y otros son infectados, mientras que los que aún quedan, intentan repeler a la horda con lo poco que les queda. La moral está por los suelos, muchos aceptando su destino hacen un último esfuerzo para empujar a la horda, logrando un avance decisivo que les da una oportunidad. Cada vez hay menos zombies y los soldados se dan cuenta, y dando incluso su vida, acaban finalmente con todos los zombies. Tras asegurar el castillo, los supervivientes restantes se atrincheran en él, esperando a que el ejército prusiano se retire. Luego de los acontecimientos en Kau, el ejército prusiano queda prácticamente fuera de combate, debido al colapso de la cadena de mando prusiana, y a la destrucción de casi toda la región. Las fuerzas bávaras, junto a lo poco que queda de los ejércitos aliados, están completamente desorganizadas y en pánico, con numerosas naciones germanas sucumbiendo a la plaga. El comando del ejército de Baviera ordena a los elementos de su ejército pasar por los Alpes y dividirse hacia el norte. Las fuerzas austríacas y bávaras, estacionadas en el pueblo de Tirol, se encuentran completamente rodeadas, perdiendo soldados constantemente debido a la plaga. Los austríacos y bávaros, sabiendo que están rodeados, hacen una última resistencia contra los zombies, antes de ser aniquilados. Algo importante que mencionar es que, se puede encontrar debajo de un saco del 60º Regimiento de Infantería Bávaro, un mapa de Europa que muestra la propagación de la plaga hasta ese momento. Como se puede ver, la plaga arrasó con la mayor parte de Europa del Este, acercándose poco a poco a la otra mitad. A medida que la plaga sigue arrasando Europa, el alto mando ruso continúa persiguiendo a Napoleón, ignorando la amenaza zombie. A finales de 1813, a medida que los zombies se acercan a San Petersburgo, y gradualmente aumentan sus números, los soldados estacionados en la ciudad, se preocupan cada vez más, solicitando apoyo inmediato. Las tropas rusas logran alejar a los zombies de la ciudad por varios meses, esperando alguna ayuda. En mayo de 1814, la situación se tomó en serio, y el príncipe Barclay de Tolly respondió a los pedidos de las tropas de San Petersburgo, organizando la defensa de la ciudad, fortificándola con guarniciones posicionadas en puntos clave. El 18 de mayo, comenzó la evacuación forzosa de civiles, y varios días después, la plaga llegó a San Petersburgo. Las guarniciones rusas resisten a los embates de la plaga por un largo tiempo, a la espera del posible final. Con la plaga arrasando Europa, Gran Bretaña, sus aliados y el Imperio francés, llegan a un acuerdo de paz. Tras un alto al fuego de casi 2 años, Francia y las fuerzas de la coalición, acordaron una ayuda mutua contra la plaga, con los británicos reingresando en Europa tras su evacuación. Los ingleses marchan al sur de Bruselas, esperando encontrarse con Blücher y sus hombres, pero solo hallando un par de regimientos prusianos prácticamente destrozados. Estas tropas luego son acompañadas por Napoleón y sus fuerzas restantes. El ejército se establece en la localidad neerlandesa de Waterloo, tomando posiciones defensivas en las granjas de Hougoumont y La Haye-Saint. En algún momento de 1815, antes de los eventos en Waterloo, las tropas franco-germanas estacionadas en la localidad de Ligny, cerca de Waterloo, son atacadas por las hordas de la plaga, que ya ha alcanzado lo poco que quedaba de Europa occidental. La resistencia en la granja de Enhout se reduce a solo 20 hombres con escasos suministros y sin ninguna posibilidad de supervivencia. Un tiempo después, las tropas anglo-francesas posicionadas en La Haye-Saint, con la orden de frenar el avance de las hordas, organizan una fuerte resistencia en la granja. Las tropas son constantemente atacadas, reduciendo su capacidad defensiva, hasta que finalmente, La Haye-Saint cae a las 8:35 del 18 de junio de 1815.
Mientras tanto, las hordas de la plaga continúan con su avance por los vastos campos neerlandeses. Al día siguiente, en la madrugada, las fuerzas francesas, británicas y germanas posicionadas en Hougoumont, resisten a los ataques de los zombies, para permitir la retirada del resto del ejército francés. Finalmente Hougoumont cae a las 2 de la mañana del día 19 de junio. La defensa en Hougoumont le proporcionó al ejército francés el tiempo necesario para su retirada. Poco antes de la defensa en Hougoumont, el ejército británico abandonó a las tropas francesas y se retiró de Europa, algo que iba en contra del acuerdo que tenían. Este suceso provocó el rencor y desconfianza de los franceses, hacia los que hasta ese momento consideraban aliados. Tras la llegada de la plaga a territorio francés, París se encuentra en medio de una evacuación a gran escala, tanto de civiles como de militares. Los soldados encargados de la evacuación, viéndose superados, se refugian en un cobertizo, descubriendo sin querer una entrada a las catacumbas de la ciudad. Los soldados, sin ninguna otra opción, recorren las catacumbas buscando alguna salida. En su camino descubren que no son los únicos que entraron a ese lugar, encontrando notas de parisinos refugiados durante el brote inicial. Al salir por fin de las catacumbas se encuentran con Jean-Louis, un soldado líder de la evacuación de civiles en la Catedral de Notre Dame. Este les informa sobre el plan del ejército para evacuar a los civiles de París, a lo que seguidamente les pide defender el puente hasta que se hayan evacuado a todos los civiles, momento en el que les enviará a uno de sus barqueros a rescatarlos. Los soldados construyen las barricadas, y toman posiciones defensivas, estando listos para la lucha. Las primeras hordas comienzan a llegar, y los soldados de primera línea resisten todo lo posible, mientras, cañones situados en la retaguardia los cubren, pero al rato el fuerte ruido de los cañones atrae cada vez a más zombies, haciendo que los soldados en la primera línea se vean sobrepasados, y la mayor parte de la defensa del puente recaiga en los cañones, lo que obviamente atrae a muchos más zombies. Los franceses luchan con todo lo que tienen, esperando la señal de las campanadas para retirarse. Las hordas casi interminables provocan muchas bajas, y la resistencia poco a poco se disminuye. Finalmente los soldados de Jean-Louis tocan las campanas, y las tropas del puente son evacuadas, dando por perdida la capital del imperio. Luego de las investigaciones en la fortaleza de Bardojus, el 30 de junio, las naves de investigación regresan a la capital danesa, con varios restos de los sucesos que acontecieron en ese lugar, a bordo. Investigadores llegan a la conclusión de que la enfermedad no resucita solo a los infectados, sino a todos los muertos en general, a través del aire, y que ésta acabará con Copenhague. El 7 de julio, tras un brote de la plaga, Copenhague ha sido puesta en cuarentena por la Royal Navy, y tras la aparición de los zombies, Copenhague es fuertemente bombardeada con cohetes con Gref, para impedir que los supervivientes escapen, y propaguen la enfermedad. En la ciudad, restos del ejército y la Guardia Nacional daneses intentan escapar, recorriendo Copenhague, hasta llegar a un muelle, donde toman un cañonero danés, y navegan río abajo. Al llegar a las afueras se encuentran con un crucero clase Brigslop, que mantiene la cuarentena. Al ver la embarcación danesa, los británicos la intentan hundir, evitando la salida de posibles infectados. Se libra una lucha contra el buque, destruyéndolo y rompiendo la cuarentena, escapando finalmente de los restos en llamas de Copenhague. Un tiempo después de la evacuación de París, el embajador estadounidense William Crawford envía una carta a los Estados Unidos solicitando su evacuación de Francia. Los Estados Unidos envía al USS Constitución para rescatar a Crawford. El ejército francés lo traslada al puerto de Roscoff, donde lo resguardan y fortifican la ciudad, a la espera de los estadounidenses.
Aunque poco antes de la llegada del barco, los zombies flanquearon las defensas de la ciudad, rodeándola y matando a la mayoría de los defensores y obligando al resto a esconderse. En el transcurso de estos acontecimientos, Jean Louis, ahora ascendido a capitán, forma parte de la defensa de la ciudad, siendo infectado en la lucha. Antes de morir, Jean escribe una carta para que soldados estadounidenses encuentren a Crawford. Ante lo acontecido en Roscoe, los británicos envían una fuerza expedicionaria a la ciudad para impedir que los infectados traspasen la costa y amenacen suelo británico. Pero la profunda desconfianza entre franceses y británicos hace que los soldados refugiados tomen prisioneros a los miembros de la fuerza expedicionaria, matando a varios de ellos. Al acercarse a su destino, el USS Constitución es detenido por buques británicos, que han puesto en cuarentena a todo el continente europeo. Los estadounidenses logran eludir la cuarentena, atracando con éxito en el puerto de Roscoe. Los refugiados, creyendo que los americanos son británicos, se retiran a las catacumbas bajo la iglesia de la ciudad, preparándose para ser invadidos. Los americanos avanzan por la ciudad, consumida por el caos, encontrando el cadáver y la nota de Jean Louis. Al llegar a la iglesia, un soldado francés atrincherado, creyendo que los americanos son británicos, los mantiene afuera para que los refugiados tengan tiempo de retirarse, algo que no logran puesto que son masacrados en la retirada por las catacumbas. Los soldados resisten a los ataques zombies y entran a la fuerza, liberando a los británicos dentro de la iglesia. Estadounidenses y británicos avanzan por las catacumbas, llegando al escondite de Crawford. Ante la imposibilidad de volver por donde llegaron, las tropas toman un camino alternativo, protegiendo a Crawford de las amenazas. Al llegar al muelle, los soldados preparan el barco para zarpar, aunque la gran cantidad de zombies complican los preparativos. Tras una dura resistencia, el barco se encuentra listo, y los estadounidenses escapan del continente, ahora bajo el control de la plaga. El final de Crawford y los soldados es por ahora incierto, puesto que al entrar en contacto con los zombies, puede que hayan sido infectados, y sin saberlo estén condenando a los Estados Unidos, y probablemente, a todo el continente americano, esperándoles el mismo apocalíptico destino del ahora extinto continente europeo. Un destino lleno de muerte, sangre, y pólvora.